tardes. Voy a poner esta palabra en manos de Dios. Señor, te pido que esta palabra quede sembrada en la buena tierra de nuestro corazón, que la pongamos en personas que la escuchen. Tú les abras el entendimiento para comprender. Y también, Señor, te pido que tú hables por medio de mi boca, Señor, que no sea mi idea, que no sea mi educación, mi pasado, mi cultura, sino que sea tu bendita palabra la que salga. Bien, hermanitos, vamos a leer en Proverbios 31 y es el elogio de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le dé ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia. Hasta aquí voy a ir comentando, hermanos. Me llamó mucho la atención aquí donde dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Es decir, que ante los ojos de Dios, una mujer virtuosa es muy valiosa. Una mujer virtuosa es muy importante para Dios, también para su familia, ¿no? Para su esposo, sus hijos y para la sociedad. Entonces yo reflexionaba, a mí me puso a girar la cabeza este proverbio. Muchas veces lo he leído y yo digo, ay, pues sí, qué bonito, ¿no? Está bonito lo que dice. Pero ahora me puse a pensar, bueno, ¿y cómo lo ocupas en tu vida? Porque la palabra de Dios no es para ocuparla en la vida de los demás, es para ocuparla en mi vida, ¿no? ¿Qué te dice Dios? Entonces, es una cosa muy importante para Dios, muy valiosa, y yo me puse a pensar, a reflexionar si yo tengo algo de esta mujer virtuosa, porque la verdad que si yo digo que tengo todo lo que dice ahí, pues mentiría. No, la verdad es que no es cierto, todavía me falta bastante. No quiere decir que ya me resigné y que ya me voy a quedar ahí. Todos los días estoy pidiéndole a Dios pues que me ayude. Siempre ustedes escuchan mi oración, que la palabra pues la podamos entender y que la pongamos por obra. Siempre esa es la petición que yo le hago a Dios, ponerla por obra. Y en mi caso no es sencillo, porque así como Dios me dio la gran bendición de ser esposa de un pastor, también es un compromiso muy grande. A mí cuando mi esposo, cuando Dios lo levantó como pastor, yo lloré mucho, pero no crean que de alegría. Me dio mucho miedo, tuve mucho temor, porque sentí la responsabilidad muy, muy grande. Entonces, en esto de la mujer virtuosa, pues yo les prometo delante de Dios, y Dios lo sabe, porque Él conoce los corazones, que todos los días pues estoy tratando de alcanzar esa meta, pero no es sencillo. Y luego yo decía, Señor, en la parte, bueno, más adelante, ahorita lo vamos a leer, pero yo decía, Señor, pues la rueca y el uso pues ya ni se usan, ¿no? Son como artefactos que se usaban en la antigüedad pues para coser. Pero yo dije, no, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, a lo mejor no se usa de esa manera, con una rueca y con un uso, pero sí debemos de procurar en nuestra casa, ¿no? Dice ahí, pues coser, pero yo lo tomé más en las cosas físicas que sí se hacen del día a día en una casa, en un hogar, de manera espiritual. Porque yo también
algo que siempre oro, hermanitos, es que no sea tropiezo para nadie. Y bueno, pues voy a continuar. Entonces es muy importante para los ojos de Dios una mujer virtuosa. El corazón de su marido está en ella confiado. Entonces yo me preguntaba, bueno, mi esposo confía en mí. Cuando me deja un dinero para comprar algo de la casa, yo lo debo de usar de manera para la casa. Le da a ella bien y no mal, que sea una bendición en la vida de mi esposo, de mi familia. Y es lo que pues siempre estoy tratando de buscar. Dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Trae su pan de lejos, pues ya ven que luego vamos al mandado, traemos las cosas. Yo no sé tejer, yo no sé bordar, no sé coser, pero bueno, un botón sí. O por lo menos procuro a lo mejor, pues hay personas que también se dedican a la costura y cuando hay algo que haya que arreglar, pues llevarlo. También las personas necesitan ganarse un dinero, pero tener cuidado de mi casa. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Bueno, pues yo no tengo criadas, pero sí hay veces que nos toca, ¿no? En la noche tal vez preparar de cenar. La verdad es que también en mi caso, pues mi esposo es muy consciente de esto y él también se prepara, apoya en las labores del hogar. Pero aquí me está hablando de la mujer. Yo pues todo lo aplico para mí, para mi vida. Considera la heredad y la compra. Esto también me llamó la atención porque yo tenía como la idea de que eso era de los hombres. O sea, quiere decir que las mujeres hay veces que sí podemos tomar decisiones respecto al hogar, siempre y cuando consultada con Dios y que sea no de lo que yo creo, de mi sabiduría, en mi propia opinión, sino, sí, como digo, consultado con Dios, que dice el Señor, platicándolo con mi esposo, porque por ejemplo en mi caso pues yo no tengo para comprar una heredad, pero si lo tuviera pues sí sería como, oye, fíjate que hay esto, el dinero pues es de Dios, pero yo si tuviera dinero para una heredad pues lo que haría pues sería comprar para una iglesia, ¿no? Por ejemplo. Entonces en ese caso yo creo que mi esposo pues sí estaría de acuerdo porque es para Dios. Bueno, yo eso es lo que reflexioné, hermanos. Planta viña del fruto de sus manos, o sea, con nuestro trabajo siempre tiene que ser. No tengo que ser pues conchuda, esperando a ver quién me da o a ver qué, sino que yo debo trabajar y el trabajo es bueno y el trabajo a Dios le agrada. Y en este caso, pues trabajar para Dios es una bendición, aunque lo decía ya hace un rato, pues un gran compromiso. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Lo que decía mi hermanita muy sabiamente, que a veces nos esforzamos, pero que Dios nos está pidiendo pues un mayor esfuerzo todavía, ¿no? Porque para el Señor no somos mujeres comunes y no estoy con esto despreciando a nadie, ni haciendo menos a nadie. Todos valemos por la sangre de Cristo, tanto personas que conocemos como los que no conocen. Pero en este caso, pues nosotras las que estamos conociendo de Dios y queremos hacer su voluntad, pues tenemos que ser ejemplo para las jóvenes, también por ahí en una parte de la escritura lo dice, y para las personas que nos ven alrededor, de personas pues de esfuerzo, de misericordia, de paciencia, lo cual es lo que a veces también a mí me falta bastante, pero pues estoy todos los días pidiéndole a Dios que me ayude. Ve que van bien sus negocios. Pues sí, yo soy comerciante, sí me identifiqué con esta parte, porque anteriormente cuando administraba yo, pues quebraba la verdad. Ahora pues
Yo sé que todo es de Dios, lo que yo hago, tanto en mi casa como afuera, como mi vida totalmente. Mi trabajo, pues el Señor me da el trabajo. Y todo lo pongo en sus manos. Y de esa manera ni nadie me queda de ver, porque anteriormente también me quedaban a deber, ni dejo de vender, aunque sea una época. Dicen, no, pues que enero es muy malo. Pues con la bendición de Dios Él nos da para todo lo que necesitamos. Aún en épocas que para el mundo pudieran ser malas, el Señor pues me da mi venta, pero yo la pongo en sus manos, la administración. Y le digo, Señor, soy fiel en los diezmos, en las ofrendas, y pues le digo, ¿para qué tú lo quieres el dinero? No es ahora como anteriormente, que no conocía, para comprarme cosas que la verdad ni necesitaba a veces, sino para bendecir. Yo, mi oración siempre es esa: Señor, pues te pido que me proveas lo necesario, por favor, y que yo pueda bendecir a alguien, ¿no?, que necesite. Entonces sí me identifiqué mucho con esa parte de los negocios. Su lámpara no se apaga de noche, es decir, que nosotros debemos estar orando, velando. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, lo que comenté hace un rato. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Para eso es la bendición, para eso es la ganancia. Que no nos falte nada, que tengamos provisión, pero que podamos ayudar al que le haga falta. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. El lino fino es un símil. Ven que dice el Señor en su palabra que Él vendrá por una novia blanca y sin mancha, vestida de lino fino. Entonces yo dije, ay Señor, pues yo quiero ser esa novia, ¿no? Su iglesia, vendrá por su iglesia vestida de lino fino, blanco, ¿no? Entonces, es que de veras que no lo sé explicar muy bien con palabras, pero sí me movió mucho esta palabra, me impactó porque, pues como les digo, siempre estoy tratando de hacerlo, pero ahora que pues el pastor nos puso a que estudiáramos, que reflexionáramos y que oré para ver que el Señor me hablaba, no fue una lectura simple, sino fue como una reflexión más profunda. Dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Qué hay de un varón? Yo también eso reflexioné, que va caminando por ahí cuando llega del trabajo y le dicen, y pues su esposa no está, y anda de chismosa en otras casas, o a veces ni siquiera es algo malo, pero por ejemplo yo que tengo mucha familia, sí procuro que siempre mi prioridad sea pues que cuando mi esposo llega de trabajar, tratar de estar, porque pues yo también trabajo, sí servirle de comer, y lo más importante pues es mi casa, porque cuando nos casamos dice la escritura que somos una sola carne, y los familiares no porque no se amen, pero pasan a segundo término. Yo en este caso pues tengo a mi papá de sangre, mis hermanos, mis sobrinos, pero yo no puedo estar atendiendo más a otras personas que mi casa, que mi esposo. Y pues cada quien lo aplica a la vida que está viviendo en ese momento, ¿no? Por decir, mi hermanita que vive con su hijito, no va a andar atendiendo por allá a otros muchachitos y su niño descuidado. Está pasando un fenómeno, yo lo llamo así, demoníaco, en las iglesias, comentaba mi esposo, en muchas iglesias, claro que no estoy generalizando, donde la mujer ya se puso a predicar y se nombran pastoras. No hay pastoras en la Biblia, no hay ninguna parte donde diga pastora, es pastor y la esposa de su ayuda idónea. Pero
A mí me llama también la atención porque ahorita, por ejemplo, nosotros estamos compartiendo esta porción de la palabra bajo autoridad. El pastor nos dijo que lo íbamos a hacer, que lo estudiáramos y que lo compartiéramos, pero en muchas partes es sin autoridad. Es que ellas lo estudian, lo quieren hacer y orar. Entonces, eso no trae bendición, hermanos. Estar sin autoridad, así lo dice el Señor, que el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Entonces, es bien importante que sepan los que están escuchando aquí y allá en las redes, que esta enseñanza o esta pequeña compartimiento, porque no me considero maestra para enseñar, pero esto que estamos compartiendo es bajo autoridad del pastor de nuestra iglesia. No lo estamos haciendo mi hermanita y yo solas porque se nos ocurrió. Hay ese fenómeno y de que las hermanas muchas andan en muchas iglesias, en muchos lugares, sí compartiendo, pero descuidando su casa. Y eso pues no es de Dios. O sea, estar en otras partes es primero mi casa. Si yo tengo bien mi casa, ahorita fui invitada a un evento que va a ser el 9 de junio en una de las iglesias del movimiento al que pertenecemos. Para compartir un testimonio, lo que yo hice primero fue pues dar las gracias y decirle a mi hermanita que lo iba a consultar con mi esposo, y él me dijo que sí y que él iba conmigo. Si él me dice tú decide, pues yo lo pongo en manos de Dios y a ver qué Dios me dice, pero no es como que yo me vaya y él se quede y yo haga lo que yo quiera. O cuando se me invitó a decir que sí voy, y ¿sabes qué, esposo? Te vengo a avisar que voy a ir tal día, tal hora, porque eso no me trae bendición. Y en el mundo, incluso en mi familia, he sido yo muy criticada porque dicen que ya no tengo voluntad, que ya nada más para todo les digo que voy a consultar con mi esposo. Y a mí me da mucho gusto que me critiquen porque quiere decir que pues voy más o menos caminando, ¿no?, sobre el camino de Dios, porque la gente del mundo pues no comprende. Dice la escritura que para las personas del mundo las cosas de Dios le parecen locura. Entonces pues para mi familia a veces yo pues estoy loca y cómo tengo que consultar y cómo tengo... Miren, de verdad, todas las veces que no he consultado y he hecho mi voluntad, me ha ido mal. Cuando no confiaba, vamos caminando en fe. Cuando no confiaba como ahora y como cuando no creía como ahora, pues yo decidía. Estaba acostumbrada, yo estuve sola mucho tiempo con mis hijas. Pero conforme voy caminando en fe y voy viendo que la palabra me dice que haga otras cosas, que yo tengo una autoridad, que tengo que consultar. Ahora todas las veces que consulto me va bien. Y esa es la garantía. ¿Por qué? Porque estoy bajo lo que dice el Señor. No me es sencillo, así como se los digo. Si yo les digo que soy una mujer muy obediente, pues mentiría. Y además tengo a mi esposo aquí enfrente, o sea, yo no puedo decir eso. No soy muy obediente, hermanos, me cuesta trabajo, pero siempre le pido a Dios eso, que me ayude, porque es su voluntad y yo sí quiero hacer la voluntad de Dios. Yo todos los días dispongo mi corazón y Señor, aquí está mi corazón, ayúdame. Y estas cosas me son muy difíciles, pero si tú me dices que lo haga, yo quiero. Pon en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Entonces ese fenómeno que está pasando en otros lados, pues gracias a Dios aquí estamos evitando que pase. No podemos estar cuidando otras cosas y descuidando nuestra casa, ¿no? Y pues la casa de Dios también es importante tenerle un respeto, porque la máxima autoridad pues es Jesucristo. Voy a concluir, hermanos. Entonces, qué bonito ha de ser un esposo, yo creo así, yo lo digo por mi esposo, que confía en mí, que nadie le habla mal de mí, que yo ya hice algo indebido, que yo ya robé o que yo pues mucho menos
adulterar, ¿no? Ni cosas de esas que no se deben. Que mi esposo sepa que si yo, por ejemplo, voy a ver a un cliente, porque yo pues soy comerciante, vendo perfumes, lociones y a veces veo clientes, tengo mucho cuidado con eso. Yo a los varones no los voy a ver jamás a su casa, siempre los veo afuera, en la calle o en su trabajo, pero delante de la gente. Nunca vienen a mi casa un varón, ni yo voy, por el nombre de mi esposo. Ni recibo ride si me encuentro a alguien en la calle, a menos que sea mi papá. Pero si es otro varón, oiga, ¿a dónde va? La llevo, voy por el rumbo, muchas gracias. Y no lo hago porque digo, mi esposo, si me ven bajar acá de un carro de alguien, pues podrán pensar, ¿no? Con quién viene. Y sí tenemos que dar un testimonio. No es porque me preocupe tanto lo que diga la gente, yo sé que la gente muchas veces, y más cuando no son de Dios, van a hablar, van a criticar, pero somos testimonio. Y entonces yo no quiero que el nombre de mi esposo ande ahí en boca de que la esposa de Benito se bajó de tal o cual coche, aunque nada más haya sido un sencillo aventón, ¿no? Dice, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Eso también me ha costado mucho trabajo, hermanos, abrir mi boca con sabiduría. Yo le pido mucho a Dios que me ayude a discernir cuándo debo de hablar, cuándo no, porque muchas veces la boca edificamos o podemos destruir con nuestra boca. Entonces es bien delicado hablar palabra de Dios, hay que hacerlo siempre. No pues nada que sea del mundo, ni nada que sea para maldecir a nadie, ni para hablar mal de nadie. La ley de clemencia está en su lengua también, tener misericordia con la boca, ¿no? Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde, es decir, pues trabajamos para ganar nuestro pan. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Pues eso sí, habrá que preguntarle a mi esposo y a mis hijas, ¿no? Qué es lo que piensan. Pero nosotros pues estamos buscando esto que dice aquí: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. No quiero en mi caso pues sobrepasar a nadie, sino a mí misma cada día. Pero como la mujer que obedece es de alta estima delante de Dios, yo creo que a eso se refiere, eso fue lo que yo entendí. El sobrepasar, pues sí, el ser obediente, el sobrepasarme a mí misma cada día. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. En el mundo natural se fija mucho las personas en eso, en la belleza física, en el arreglo. Decíamos ahorita con mi hermanita, si hubiéramos sabido que nos iban a grabar, nos hubiéramos peinado. Pero para Dios eso es en segundo término. Él se fija en el corazón. Para el Señor no hay acepción de personas. Él no ve nuestra estatura, nuestra gordura o flacura, nuestro color de piel. Él ve el corazón. Y ese es en lo que nos debemos esforzar, en tener un corazón agradable a Dios. Dadle del fruto de sus manos y alábenle en las puertas sus hechos. Son nuestros hechos los que van a hablar por nosotros, no lo que yo diga. Yo pues no tengo nada de qué presumir, yo no tengo estudios superiores, no tengo riquezas, no tengo propiedades, me refiero a cosas del mundo. Pero yo estoy tratando de que el nombre de mi Señor sea enaltecido por mi conducta. Y dice aquí, alábenla en las puertas sus hechos. Son los hechos los que van a hablar por nosotros, no lo que nosotros digamos. Y bueno, pues eso es lo que yo pude entender de esta bendita palabra, y agradezco su atención y paciencia, y que Dios los bendiga.
Bien, hermanos, pues este es un testimonio de la hermana Leti, de mi esposa, de lo que Dios les ha hablado y de lo que el corazón de mis hermanas está, lo que en el corazón de ellas está sucediendo en el caminar en el Señor. Y yo estoy seguro que pues Dios las va a seguir levantando, porque el Señor lo que empieza lo termina. O sea, Dios no te va a dejar a medias. Dios nunca nos ha dejado. Su promesa es que de su mano nadie nos podrá arrebatar, y que pues lo único que puede hacer que uno se aleje es su propio corazón. La gente es que se alejan porque su corazón no se quiso quedar, se alejan. Sin embargo, acá tenemos que testificar. Ahora les tocó como mujeres interceder por las mujeres que ellas conocen. La palabra de Dios es que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura, y el testimonio es una de las mejores predicaciones que yo puedo encontrar. Los hechos, el corazón dispuesto y la bendición que es una mujer para el reino de Dios. Pero también la próxima semana pues vamos a empezar también a ver cuáles los requisitos, dijéramos así, o los requerimientos de Dios para los varones. ¿Qué es lo que Él quiere de los varones? ¿Cómo se deben de comportar? ¿Cómo se deben de comportar los jóvenes, los varones y los casados? Porque también hay bastante instrucción de parte de Dios a los varones que son casados. Recordando siempre, hermanos, que la velocidad de nuestro proceso, si así se pudiera llamar, porque yo no estoy de acuerdo en que la salvación es un proceso. La salvación es una decisión de arrepentirse y renunciar al mundo. Porque en el proceso de que si cambia y no cambia te agarra la muerte, te pierdes. Pero, ¿por qué digo que es importante que nosotros no hagamos ya tardada nuestra entrega, el arrepentimiento, que se haga en verdad en el pueblo de Dios, que si alguno está en Cristo es nueva criatura? ¿Por qué tanta insistencia en esa directriz de parte del Espíritu Santo? Porque dice el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar o de las olas. Mira, hace poco hubo un huracán aquí en Acapulco, ¿sí? Que lo desapareció casi. Y entonces dice el Señor que la venida del Señor, estas son unas señales de las que van a venir. Ya están las señales, por decirte una nada más. ¿Por qué? Dice, en la tierra angustiadas las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Y tú crees que en Acapulco no hubo confusión y no hubo esto que está diciendo la Escritura? Y es en el tiempo en que va a venir el Señor. Con grave expectación los hombres desfallecerán de temor.
Y mira, oye, testimonios de algunos que se salvaron, de que las olas, el mar los llevaron para allá y para acá. Los barquitos parecían juguetes, barcos grandes. Entonces, lo que nosotros entendemos es que si ya las señales están en mano, nosotros tenemos que buscar los frutos. ¿Amén? ¿El fruto de qué? Primero los frutos de arrepentimiento, que es lo que dice Juan 3:8. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Después predicar el evangelio a toda criatura y multiplicarse como iglesia. Amén. Amén. Pues esto es todo por este día. Muchas gracias a mi esposa, a mi hermana Leti por haber compartido y nos veremos la próxima el sábado. El sábado aquí nos vemos, mis hermanos.